soy Miguel Villarmea, soy monitor de gimnasia de mantenimiento en los centros cívicos de A Coruña. Hoy vamos a hacer una sesión que vamos a utilizar diferentes materiales que podemos encontrar por casa y van a servir para movernos un poco en estos días de cuarentena. Los materiales que vamos a utilizar, por si queremos dejarlos ya preparados, son un palo de escoba sin su cabezal, una silla y luego utilizaremos algo de peso. Puede ser un par de botellas de agua o un par de paquetes de arroz, de garbanzos, o pues si alguien tiene unas mancuernas pequeñitas en casa, pues podría utilizarlas también. Muy bien, vamos a comenzar. Para ello vamos a ir con un poquito de movilidad de nuestro cuerpo, luego un poco de movilidad articular y por último estiraremos en esta primera parte. Vamos a ello. Empezaremos moviéndonos un poquito hacia adelante y hacia atrás, caminando de puntillas. Vamos caminando adelante unos 3-5 pasos hacia atrás. Perfecto, vamos ahora a ir caminando con los talones, intentando dejar solamente apoyada la parte de atrás del pie. Vamos, igual que antes, caminando adelante y atrás. Muy bien, vamos ahora a caminar con la parte externa, la parte de fuera de nuestros pies. Adelante y atrás. Hay que ir poquito a poco para no hacernos daño en los tobillos. Muy bien, vamos ahora a elevar nuestras rodillas agarrando con las dos manos. Es muy importante en este ejercicio que sean las rodillas las que suben y agarremos y que no sea nuestra espalda la que se viene hacia adelante para agarrar la rodilla. Vamos a ir de forma alternativa, una y otra, subiendo bien y manteniendo nuestra espalda estirada. Perfecto, vamos ahora con talones al culo. Para ello intentamos subir todo lo que podamos nuestras piernas. Y vamos con una, con otra, con espaldas, para que veamos bien la subida como tendría que ser. Perfecto, vamos ahora a ir tocando lateralmente el suelo, toco por un lado, toco por el otro. Para ello lo más importante son las rodillas, tengo que doblar las rodillas para agacharme y mantener mi espalda recta. Toco por un lado, me levanto, toco por el otro, me levanto y siempre doblando bien las rodillas. Vamos allá. Si veo que me mareo o que tengo vértigo, voy más despacio o simplemente doblo un poquito, ¿vale?
Perfecto. Vamos ahora con los brazos. Vamos a ir elevando de forma alternativa uno y otro. 6, 7, 8, vamos a hacer 15, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos ahora a abrir y cerrar nuestros brazos, como si nos diésemos un abrazo, y cuando llevo los brazos hacia atrás, trato de extender todo lo que pueda. Muy bien, vamos ahora elevando desde la cadera encima de la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Vamos ahora con esa parte del calentamiento, con la segunda parte que sería la movilidad articular. Vamos a empezar a mover bien todas nuestras articulaciones desde los tobillos hasta el cuello. Empezamos con los tobillos, con el tobillo derecho, haciendo círculos a un lado. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Cambiamos el sentido. No el pie, el sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ahora sí, cambiamos de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Cambiamos el sentido. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Muy bien. Ahora con los pies juntos, manos en la cintura, vamos a ponernos 20 veces de puntillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a hacer 20 sentadillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no hace falta bajar tampoco mucho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, vamos ahora con piernas ligeramente abiertas, manos en la cintura, giros a un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con los brazos, flexión, extensión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora vamos a hacer círculos hacia adelante con nuestros hombros. Para ello, manos en la cintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Círculos hacia atrás. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ahora a hacer giros con nuestro cuello. 5 giros a un lado, 5 giros al otro. Si tenemos problemas de vértigo o de mareos, podemos hacerlos sentados, agarrados a algo o apoyados a la pared. Vamos para allá. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos ahora los 5 para el otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Con nuestra cabeza decimos ahora que sí. 1, 2, 3, 4, 5. Decimos que no. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos ahora a estirar. Vamos a adelantar el pie derecho, elevamos la puntera y con las dos manos vamos a tocar lo más abajo que podamos, si llegamos al pie mejor, pero sin doblar la rodilla. Vamos bien abajo. Cambiamos de pie. Muy bien. Ahora vamos a agarrar tobillo derecho y llevarlo hacia el glúteo. Si puedo agarrar el tobillo, agarro el tobillo. Si no, puedo meter el dedo entre el calzado y el pie y llevar hacia el glúteo. Si veo que no puedo, puedo agarrar el calcetín o si tengo un pantalón largo puesto, el pantalón. Empezamos con el pie y tratamos de mantener la espalda recta, las dos rodillas bien juntas y tirando bien, nos tiene que tirar por aquí, ¿vale? Cambiamos de pierna. Perfecto. Vamos ahora a abrir las dos piernas y con las manos vamos bien abajo. Llevamos las dos manos a la pierna derecha. A la izquierda. Muy bien, colocaremos ahora las dos manos en la cintura y llevaremos la espalda bien atrás. Me coloco de lado para que veamos desde aquí, manos en cintura, espalda bien atrás. Vamos allá. Desde aquí vamos el tronco a la derecha. A la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante, a la altura de los hombros. Derecha, manteniendo los codos extendidos. Si alguno no puede dar la vuelta hacia las manos, se queda así. A la izquierda. Arriba, bien atrás.
derecha, izquierda, agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo, agarrando el lado izquierdo, tiramos hacia la derecha, agarrando el lado derecho, tiramos a la izquierda, y agarrando la barbilla, tiramos hacia atrás. Muy bien, vamos ahora con la siguiente parte.